inmediatamente transmitir en vivo. Vamos a iniciar en forma inmediata el contacto con José. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás ahí, Ricardo? Tanto tiempo. Qué gusto verte, saludar, compañero. Aquí estamos, oye, contentos y tremendamente agradecidos porque hayas aceptado esta invitación de poder conversar un ratito en este emprendimiento que básicamente es, ¿cómo se llama? Abrir puertas a un. Entremos más o menos en tierra derecha. Mira, a mí hay varias cosas por las cuales me interesaba conversar contigo. Una es porque uno siempre tiene la oportunidad en un país que no está, desde el punto de vista del cine, no está industrializado. Claro. Uno no tiene la oportunidad de conversar con personas que tengan experiencia de poder hacer cine. Y por otro lado, porque nosotros, bueno, que nos conocemos hace un par de años, nosotros igual fue ¿cómo decirlo? Igual fue una aventura saber que estabas dirigiendo cine, porque nosotros lo que sabíamos, tú sabes que siempre se cuentan las malas lenguas por allá, por acá, uno siempre va sabiendo los compañeros. Lo último que nosotros sabíamos Claro. es que tú estabas estudiando diseño gráfico. Eh, ya, perfecto. Oye, ¿Ya te ¿cómo fue, quedaste en qué? cómo fue esa transición de diseño gráfico al mundo de las comunicaciones? Ah, básicamente cuando yo salí del colegio, como que estaba un poco desorientado, como que si bien me gustaban mucho las carreras humanistas, como que tampoco me motivaba mucho y me gustaba también harto dibujar. Entonces, pensándolo, decidí estudiar diseño gráfico, porque yo dibujaba bien, me gustaba un poco la publicidad, me gustaba el diseño en general. Pero cuando estuve estudiando diseño no me gustó para nada, porque era demasiado técnico, demasiado, no sé, era como demasiado exigente, porque de cada ramo, que eran, no sé, como 10 ramos, tenías que entregar un trabajo a la semana, pero dibujado, así, entonces era demasiado, era una locura. Ya. Entonces como que no me gustó mucho, no me gustó mucho la verdad. Igual habían ramos interesantes como geometría, me acuerdo, eh, dibujo, que también era entretenido, pero había otras cosas que era así demasiado, no me gustó, no me gustó mucho, no, tampoco me gustó mucho después cuando empecé a cachar como en el campo laboral que nos íbamos como a meter, estaba justo como la transición entre que se hacían muchos trabajos manuales, pero a la vez venía una ola de tecnología como, y nosotros nos estábamos quedando atrás, como que no me gustó la verdad. Ya. Y después de eso, se abrió ese año la escuela de cine del Arcis. Ya. Creo que fue en paralelo cuando yo estaba estudiando diseño, se abrió la de cine y yo ahí como que el cine, qué interesante hacer cine, porque es lo que siempre me había gustado. Entonces estudié un año diseño y después hablé con mis viejos para ver si me podía cambiar a cine y ahí comencé a estudiar cine. Y Ya. ahí me Oye, ahora, obviamente, me imagino yo que cuando uno comienza y sale, son pocas las personas que inmediatamente comienzan a hacer cine. O sea, viene toda una experiencia claro, después respecto de cómo llegar a eso. En ese sentido, uno siempre te vio ligado a lo que fue Chilevisión. claro. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Claro, lo que pasa es que cuando yo y mis colegas, como mis compañeros de universidad, estudiábamos cine, queríamos salir de la universidad y todo, hacer películas o trabajar en series, hacer publicidad, pero el campo es súper pequeño, es súper caro, sobre todo en el tiempo en que nosotros salimos de la universidad, era muy caro hacer cine. Entonces la mayoría de mis compañeros como que empezamos a trabajar en productoras. Ya. Eh, Productoras que hacían programas para televisión, productoras que hacían, que se dio publicidad, y cada uno como que se fue metiendo de a poquito en productoras, y en particular yo llegué a una productora que hacía programas para TVN, creo, en ese tiempo. Luego ahí yo empecé a hacer cámara, partí como camarógrafo, como un poquito como iluminando como director de fotografía, pero así como muy, muy poco, digamos. Sí. Y de ahí salió la posibilidad de trabajar en Chilevisión, pero aparte, a través de la productora.
Y ahí como que cuando pasáis de una productora chiquitita a un canal grande, es como, wow, qué entretenido. Entonces ahí Claro. era así como, weón, como que pasamos de una oficina, venía raza de un ambiente donde teníamos todo, llega a un canal donde hay estudios, ¿cachai? Cámaras, camarógrafos, un pañol, oficina. Entonces como ese cambio es wow. Y ahí yo tuve como la oportunidad de quedarme en televisión, porque en ese tiempo yo ya había pasado de hacer cámara a hacer cámara y a editar, entonces como que ya me estaba como desenvolviendo un poco más en la dirección, entonces, no sé, pues hacía cámara y después con las imágenes que yo grababa me metía a editarlas, ¿cachai? Entonces era una pieza como bien interesante y así como funcionó bien, me invitaron a pasar, a ser parte del canal. Y ahí como que fue mi primera estadía en Chilevisión. Ya. De ahí, de ahí creo que renuncié o no sé, me metí en otro proyecto, de ahí estuve un tiempo en TVN y de ahí volví a Chilevisión nuevamente, donde estuve hace harto años. Más de 10 Oye, años estuve en ya, total. solo obviamente que vamos a tocar y me interesa mucho porque tengo experiencia también que compartir respecto de la gran película, ¿cierto?, Contra el Demonio. Ah, claro. Pero vamos a unir el pasado, o sea, el pasado cercano con el pasado más antiguo. Eh, me hace sentido, un poco como te veía yo, te veíamos nosotros, ¿cierto?, los que te conocimos, con música, con rock un poco más pesado, ¿cierto? Ah, claro. Sí. Dibujando, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me dice José Miguel Zúñiga contra el demonio, me hacía sentido, ¿cierto? Me hacía sentido. ¿Cómo llegaste al Club de la Comedia? Ah, claro, pues sí, es verdad. Eh, bueno, en realidad por las cosas de la vida. ¿Ya? Yo trabajaba en un equipo de Chilevisión con un productor ejecutivo que es como que los que están como a cargo de cada programa y generalmente estos productores ejecutivos tienen más de un programa a cargo. Entonces en mi equipo, donde está este productor ejecutivo, le pasaron el Club de la Comedia, como ya hazte cargo del club porque es un poco caótico, entonces necesitamos a alguien que lo ordene. Se lo pasan al productor ejecutivo de mi área y yo seguía trabajando en mis programas, creo que estábamos haciendo un docu-reality, no me acuerdo, o un programa como de baile, sin nada que ver. Ya. Eso, Fiebre de Baile se llama el programa que hacíamos. Y en paralelo estaba la gente del Club de la Comedia que llegaba a la oficina, tenía sus reuniones de pauta y todo, pero yo como que así súper lejano, como que ya buena onda, los saludaba y todo. Pero en ese minuto se acabó el programa Fiebre de Baile y en paralelo renunció el director que hacía el Club de la Comedia, el director que hacía los sketches, los que grababa Ya. en terreno. Entonces ahí como que el productor ejecutivo del área me preguntó, pues José, tú que yo sé que tú así, tú estudiaste cine, diriges ficción, te gusta como estar en terreno con actores, luces, cámaras, ¿te animáis a dirigir el club? Y yo así, súper bien, porque en el fondo pasé de ser asistente de dirección a dirigir. Y Claro. además así de pasadita le dije, ya, pero sería súper bueno, pero ¿sabes lo que me gustaría? Porque ahí como que me estaban pidiendo, podía negociar un poquito. Entonces le dije, ya, pero además de dirigir en terreno, me gustaría dirigir el switch. Me gustaría hacer los monólogos en el switch. Y me dijo, ¿te la podí? Y yo le dije, ya, sí, pues lógico, démosle. Entonces ahí llegué al club a dirigir los sketches, que era en terreno, cuando hacíamos todos los personajes, todo eso, y además dirigía el estudio donde se hacían los monólogos. Así que fue una buena experiencia, pues. Y me adecué súper rápido al estilo de los comediantes, hice muy buenas amigas con ellos, entendí rápidamente cómo era el humor del Club de la Comedia, entonces anduvimos perfecto y estuve en el club desde como el 2010 hasta que se acabó el 2014. Dirigí como puta, 7 temporadas, 6 temporadas, no sé. Claro. Y ahí como que agarré la mano a la comedia, entendía así como como eran varios personajes, le entendía a cada uno su estilo de humor, sabía cómo llevar como los sketches para que ellos se sintieran como que estaba bien lo que ellos escribían. Y así nace Fuerzas Especiales, pues, cuando una vez Eso yo te quería preguntar ahora que entremos ya directamente a fuerzas especiales. Eh, a ver, por lo que entiendo fue un descubrimiento tuyo, este asunto, ¿cierto?, de este lado de la comedia, ¿cierto? O claro, sea, digamos, cuando saliste de la escuela de cine no tenías pensado inmediatamente dirigir comedia, no para ¿cierto? nada, no. Ya. Obviamente, entiendo yo, corrígeme si estoy equivocado, el hecho de haber tenido este background de años con el equipo hace que, por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, con Salina y Freire haya habido una complicidad anterior para poder dirigir esta película.
¿cierto? claro, Eh, pero, ¿cómo? A ver, porque pasó algo bastante particular con Fuerzas Especiales, que si bien tuvo críticas variadas y algunas derechamente ¿cierto? Hubo gente que no le gustó, pero fue un éxito de sí, gente. Entonces, tuvo algo así como 360.000 personas digamos, la gradería y en los cines. claro. Como director, ¿cómo enfrentáis eso tú? O sea, básicamente, ¿cómo enfrenta uno un producto en el cual uno dice, mira, la gente que es especializada o que se dice especializada, eh, hay gente que no le gustó mucho esta cuestión, ¿cierto? Que a lo mejor no están acostumbrados también a la comedia o este tipo de humor, que no es el tipo de humor clásico, ¿cierto? Un poco más, un humor que tiene que ver un poco más con lo absurdo, pero que la gente lo recepciona muy bien. ¿Cómo compatibilizas tú eso en tu foro interno? Eh, la verdad es que, mira, como yo vengo del mundo de la televisión, porque trabajé muchos años en televisión, a mí lo que me interesa básicamente es el resultado. Entonces, si Fuerzas Especiales fue una película que en su minuto fue un suceso, porque Sí, pues. llevar una película chilena, llevar más de 360.000 espectadores, era algo así como una locura. Fue la película más vista del 2014, la película chilena más vista. Entonces, claro, como yo vengo del mundo de la tele, del rating, de la masividad, para mí las películas funcionan cuando son masivas, cuando la gente las hace suya, cuando la gente va al cine en familia, cuando se ríe. Y claro, de repente la crítica es un poco dura, sobre todo con las comedias, que en el fondo son súper livianas. Yo voy a ser Entonces, súper, voy a ser súper claro, José. Yo encontré bastante injusta alguna de las críticas, porque, a ver, digamos también que no fue una crítica transversal de que la película no les haya gustado. Hubo críticas de todos lados, pero básicamente uno decía, oye, la película funciona, entretiene, claro, a la gente le gusta, ¿dónde está el problema? O sea, ¿por qué tanta crítica también, en definitiva? Nosotros de repente nos creíamos, me recuerdo que en los años 70, 80 se decía que el cine chileno era como muy de autor, muy más ligado al cine europeo que al cine estadounidense, ¿cierto? claro. Y de repente salen estas películas que son un poco más livianas y que en definitiva muchas veces uno va también al cine no a hacer como grandes conjeturas, uno va a pasarlo bien, ¿cierto? Va a reírse un rato, y en ese sentido la película funcionaba en forma perfecta. ¿No encontraste tú que fueran un poco injustas esas apreciaciones muchas veces? Eh, la verdad es que no, porque en el fondo, cuando uno tiene como un objetivo claro, cuando uno hace un proyecto, sabe que en el fondo va a haber mucha gente que le va a gustar y va a haber mucha gente que lo va a odiar. Entonces, como que las críticas me las tomé como no con mucha importancia. Generalmente las críticas como que no les tuvo mucha importancia. Ya. Generalmente yo estoy acostumbrado a que la crítica siempre sea negativa, o la mayor parte de las veces. Hay harta gente que en el fondo eh, no entiende lo que tú quieres decir, no se lo toma bien o tiene otras expectativas. Entonces yo me quedo con lo que dice como la gente, con lo que dice el público. Y yo tengo una manía así como muy loca eh, hago el siguiente ejercicio. Yo cuando tengo una película en cartelera, voy al cine y me siento atrás y veo las reacciones del público, y eso ha sido siempre, digamos. Así como cuando trabajaba en televisión, me encerraba en la sala de dirección a ver el rating todos los días, como obsesionado con eso. Y me pasó con Fuerzas Especiales que iba al cine y de partida el cine estaba lleno. Fueron muchas semanas con los cines Sí, llenos. Me sentaba y veía primero que iba la gente en familia a ver sí. el cine, al cine. Entonces estaba el hijo, la hija, el papá, la mamá, la tía, el abuelito, y todos de cierta forma se reían con los chistes que tenían que reírse. Entonces la gente lo pasaba bien. Claramente después si uno hace un análisis de la estructura del guión, de la película, de la puesta en escena, claro, se nota que es una película que quizás se debió haber rodado en más días, quizás, claro, no tiene la pulcritud de una gran película de Hollywood, Bueno, claro, no pero es Monty no, Python, pero no es Monty claro. Python, y ni siquiera porque Monty Python como que rara vez hace una película completa, básicamente eran varios sketches que eran geniales, pero claro, mantener una película de comedia por 1 hora y media, que tenga sus altos y sus bajos, es bien complicado, pero yo encuentro que por lo menos yo lo que yo sentí con la gente es que la gente lo pasó bien y se reía de verdad. No, yo Porque no lo claro, digo. cuando uno... Sí, no, Dime. dime, no, dime, por favor.
porque claro, cuando uno de repente está acostumbrado a que una van premiere donde van tus amigos, la familia y todo, como que todos se paran, aplauden, como que es la mejor película del mundo. Pero cuando uno va al cine sin que nadie te conozca y todo, y se pone a ver, efectivamente, que la gente se ríe, que lo pasa bien, que disfruta, que casi la película termina con aplauso, o que papá la quiere ver de nuevo, eso es súper gratificante, más que la crítica, que te digan que la película está bien o que no, que si el guión tiene coherencia, o que el villano entra muy tarde y no se cumple el tercer acto. Eso, no, eso para mí da lo mismo. Bueno, como parte de nuestra rutina, Rulo, nosotros voy a saludar a la gente que está con nosotros, con Celice Elisa, Invo Marisela, que bueno que está acá, nos manda saludos, Jorge Morales, ¿cierto? Gonzalo Buena. Rodríguez, Todos mis Jorge amigos. Space Y mi novia que está Movie, por aquí también. José López Rojas, bueno, está Isidora Leiva, está Daniel Torres, está Ana Gatica acá con Lara, Soledad Lucero, Alfonso Dorival. Bueno, hay un montón de gente, bueno, voy a decir porque si no tengo. Pero contento, y déjame decirte que una de las. Bueno, esta es una radio, por lo tanto, nosotros también. Yo también Ah, soy muy genial. obsesivo con el cuento del acento de la radio, así que déjame decirte que en la radio, en este momento estamos súper bien. Quizás pueda ser Buena. que quizás pueda ser, no pueda ser muy fino lo que estoy haciendo, pero déjame decirte que estoy tan contento porque tenemos un tremendo rating en este momento en la radio, así que le Bien, agradezco, bien. así que agradezco a las personas que también nos están escuchando en este momento por la radio. Eh, Ahora, tú hiciste Fuerza Especial 1 y 2, ¿siempre fue No, pensado así? no, solo la uno. ¿Sí, solamente la uno? Sí. Ya. La ¿Y buena. cuál- No, mentira, mentira. ya, pero cuando se hicieron como separadas o siempre se pensó hacer 1 y 2? Bueno, siempre la idea fue hacer como una franquicia. Hacer una, dos, tres. Ya. Porque claro, la primera funcionó muy bien, entonces como que obviamente el objetivo era hacer otra rápido. Pero ahí yo tuve un pequeño así problema contractual con la producción de Fuerzas Especiales. Ya. Entonces no seguí dirigiendo yo y la dirigió un colega, que es Ernesto Díaz, que hace películas de acción, sí, bien Ahora, talentoso. ojo que en ¿Mm? internet se te atribuye junto con él la 2, ¿En serio? ¿sí? Ah, no, para nada, no. No la hice Ya. yo. Yo te lo No, digo no tengo ningún. porque Ah, obviamente lo buscaste. sí, pues, uno investiga quién va a entrevistar un poquito, ¿cierto? Y Ya. aparece como atribuida a dos directores, la 2. Ah, no la dirigí yo, la dirigió Ernesto. Ya. Ahora, vamos bueno, a Contra el Demonio, película que tengo que decir que me sorprendió muy gratamente. Eh, por supuesto que, como todos, seguramente tuvo también alguna crítica que le encontraron algunos bemoles, como todo en la vida, pero yo, por lo que yo vi en ese momento, sin saber que en algún momento te iba a entrevistar, por lo que leí, por lo que me interioricé, fue una película que fue bastante bien aceptada, y que de alguna manera ponía el énfasis en dos cosas. Una que tenía que ver que tenía unos muy buenos efectos especiales, y lo otro que se decía que era la mejor película de terror que se había hecho en Chile hasta ese momento. Eso por lo menos lo que nosotros alcanzamos a leer. Pero cuando comienza la película o al final, no recuerdo bien, Rulo, acuérdame tú, aparece que esto está como basado o inspirado en hechos reales. Claro. ¿Qué tanto de eso hay y cómo llega esa historia a ti? Claro, bueno, cuando yo me planteo hacer el proyecto de Contra el Demonio, quería hacer algo así como estilo películas como El Conjuro, que de cierta forma están como basadas en hechos reales. Entonces empecé a investigar algunos hechos de posesiones en Chile. Y llegué a uno como que me gustó un poco la historia, que me llamó la atención, que era un caso que ocurrió el año 2004 en Puerto Montt. Y Ya. el típico caso de una adolescente que estaba muy enferma y nadie sabía lo que tenía, y al final se dan cuenta que tiene como un espíritu dentro y le hacen un exorcismo. Entonces me llamó harto la atención ese caso, entonces como que lo tomé como inspiración para Contra el Demonio, entonces como que tiene algunas cositas de eso, como una casa en la playa,
una familia con una niña adolescente, este espíritu que como que la acosa, y de ahí ya me vuelo como en la ficción y termino en esta película que habla un poco de la pedofilia en la iglesia, de los secretos, etcétera, de la venganza. Pero claro, entonces está inspirada en un hecho real que sería el que ocurrió en Puerto Montt del año 2004. Ya, ¿y cómo usas, a ver, cómo armas el equipo desde el momento en que tú dices, mira, voy a tomar esto como base, ¿cierto? Para poder escribir un guión. ¿Quién escribió el guión ahí? La El guión historia lo es escribí tuya. yo, La historia es tuya, ¿cierto? claro. Ya, La historia es mía, escribí como el primer guión, ¿vale? Como, y después yo tengo la costumbre de hacer un ejercicio. Escribo el guión yo, pero yo encuentro que cuando el director además escribe el guión, como que es una historia como muy cerrada, está como ya, muy mi mundo. Entonces hice el ejercicio y contacté a un compañero mío de universidad que creo que está conectado, que se llama José López, que él es guionista. ya, Entonces compartí mi guión con el José y lo reescribimos. Entonces ahí él perfecto. le dio otra mirada, otro aire y las cosas que yo, según yo, se entendían bien, él no las entendía tan bien, entonces como que lo reescribimos, pero teniendo como base la versión número uno del guión, que es la que tiene como los giros dramáticos, la estructura, el final y el clímax. Eso es un ejercicio, Ahora, siempre hago lo mismo, siempre escribo ya, la película y luego la comparto con el guionista y la ahora, reescribo. cómo es el proceso desde el momento en que se te ocurre, escribes el guión y armas los equipos? ¿Cómo se arman los equipos ahí, José? Claro, ahí viene primero, obviamente, está la parte del guión. Una vez que el guión está listo, viene la parte de preproducción. Y ahí, en el fondo, se arma un equipo. Yo trabajo siempre con mi productor, o sea, no es mi productor, sino que mi colega con el que hacemos las películas juntos, que es Jorge Morales. Y con Jorge comenzamos a armar el proyecto, pues empezamos a buscar director de foto, maquillaje y obviamente siempre con la gente que habíamos trabajado en otras producciones más pequeñas, reciclé alguna gente del equipo de fuerzas especiales, entonces así como que uno va armando un equipo de 30, 40 personas, luego se fija una fecha de rodaje, y empieza la producción neta del proyecto, que son los días de rodaje, después la postproducción, después va ¿Qué tal? subiendo efectos, ¿Qué los tal? efectos especiales. Al momento que tú estés rodando, que ahí no hay espacio para la improvisación, no hay es que alguien Sí, diga, oye, mira, yo, no sé, pondría esta cara mejor, o entraría mejor por allá que en vez de por acá, o se estructura de manera más cerrada, o hay algún espacio un poco por ejemplo, para lo que pueda decir un actor respecto de su personaje. mira, yo trabajo de la siguiente forma. Yo soy bien como que escucho harto al elenco, a los actores. ¿Y por qué lo hago? Porque, claro, de repente uno escribe un diálogo, pero el actor lo tiene que hacer suyo, lo tiene que hacer creíble, lo tiene que hacer como el personaje. Entonces muchas veces como que de repente uno está ensayando la escena con los actores y el actor te dice, oye José, ¿sabes que este texto quizás no lo diría así mi personaje lo haría así? Y yo ahí lo pienso y digo, a ver cómo. Y me hace una contrapropuesta. Y ahí yo digo, sí, ¿sabes qué? Tienes razón, o le digo, no, tenemos que seguir con este texto porque este texto es importante para lo que viene después, pero siempre está ese ejercicio como de flexibilidad con el guión. Es lo que hago Ya. yo como director. Yo conozco otros directores o otros guionistas que siguen el guión al pie de la letra, palabra por palabra. Pero eso yo encuentro que no. Para mí el guión es algo que está vivo. Y de hecho, si tú en el rodaje, tú vas algún día al rodaje de una película mía y me pides mi guión, vaya a ver que mi guión está todo rayado, está todo como con cambio de palabras, Bueno, como... espero algún día poder tener esa oportunidad de poder compartir un momento contigo, esos Sí, momentos creativos que son realmente inolvidables. Ahora, sí, no, no, y es que pasa una cosa, y si hay como realizadores o futuros cineastas que están escuchando esto, es súper importante ese déjame ejercicio porque decirte, disculpa, déjame decirte que hay un joven acá que está metido, que yo lo conozco, que se va a meter a ¿ya? estudiar cine. Así que le estoy Ah, bueno, hablando a un éxito. futuro colega. Ah, bueno, éxito. Lo que pasa es que eh, de repente uno en el rodaje, cuando es muy rígido con el guión, de repente hay cosas que no quedan así como muy...
orgánicas. Entonces lo que hago yo de repente es como ya, esto no está funcionando, quizás la escena que se escribió no es tan creíble como yo pensaba o está un poco larga, entonces yo hago el ejercicio y me encierro con los actores y les digo, ya chicos, ustedes son los personajes, ¿cómo resolvemos esta escena? ¿Cómo le damos coherencia? Porque es cierto que está débil. Y ahí se crea en 15 minutos, en 20 minutos, que uno para el rodaje, se crea así una locura de ideas, de escenas, y te puedo decir que muchas veces han quedado mejor de cómo uno las tenía pensadas o cómo estaban escritas en el guión. Entonces ese ejercicio de permitirse escuchar a los actores, escuchar a los técnicos, en momentos como difíciles, cuando el director de cierta forma no está muy contento con lo que está pasando, porque quizás el guión no quedó, la escena no quedó tan bien resuelta, o no tiene esa realidad que uno quería, es muy bueno hacer ese ejercicio. Y creo que hay gente que no lo hace y después se arrepiente. Y así el equipo y los actores se sienten súper parte de la película también. Oye, una de las cosas que yo me he dado cuenta por lo que hemos estado conversando, ¿cierto? Es esta dinámica tuya, que si bien, por supuesto, tiene que haber una mano que dirige, por algo el director, también este proceso creativo también tiene sus ribetes colectivos también, tiene esta capacidad de poderse abrir, ¿cierto? A lo que el otro te pueda decir. Me imagino que eso también, de alguna manera, impacta en la dinámica de los mismos equipos, o sea, en el nivel de compromiso, en el nivel de, eh, ¿cómo decirlo de alguna manera? Como de, eh, no quiero decir compromiso, porque por último tú tenías un asunto contractual, pero básicamente con este asunto de sentir suya también, este proceso creativo que en definitiva va a quedar plasmado, o sea, un Claro, director, un actor, ¿cierto? Que no quede contento con una escena, eso va a quedar grabado para siempre, en definitiva. claro, claro. O sea, efectivamente, pues yo creo que el elenco se siente mucho más partícipe, el equipo también. Y claro, son técnicas que uno las aplica y también son bien como innatas, como que a mí me nació hacer eso, no sé si otro director lo hará, pero yo de repente cuando estoy así un poco atrapado, siempre cito al equipo y hacemos como una especie de brainstorming así rápido para darle más verdad a lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo te defines tú actualmente? ¿Director de televisión, director de cine? De ambas, ambas porque siempre tengo proyectos en ambas partes, pues ahora comienzo, ahora a fin de mes, a hacer una nueva producción para la tele, se va a volver a reestrenar un programa que inventé el año pasado. Como que siempre tengo una patita en las dos partes. Pero sí, me gusta mucho más el cine. Me encantaría hacer películas una vez al año, pero claro, de repente el proceso de hacer una película es muy largo, entre escribir el guión, preproducir, rodaje, postproducción. Contra el demonio, cuánto tiempo te tomó? Imagínate que Contra la comencé a escribir el 2016, Oh, luego el rodaje fue el 2017, luego el estreno fue el 2018. Entonces, en el fondo, estáis hablando de casi 3 años de producción para una película. fue larguito, o sea, desde que empezáis a trabajarlo hasta que se ve concretizado, el largo, eso bueno también que sepan los creadores. Oye, ¿y cómo actualmente, desde que tú saliste de la universidad, en este caso del ARSI, y hasta ahora que, no sé, que estás yendo todavía, ¿cierto? Y le estás dando a Contra el Demonio, yo estoy esperando que salga en plataforma, ¿eh? Está atento, así que en caso salga en Sí, yo plataforma. también. Yo también, ahí estamos. Ahí está, es que ahí ya es terreno de los distribuidores. Los distribuidores están ahí ofreciéndola a distintas plataformas. Así que ahí, y se demoran harto en responder. Entonces ahí Ya. estamos esperando novedades con Pero bueno, Control. a lo que voy yo es que es bueno que sepan los nuevos creadores que hay un tiempo más o menos considerable. ¿Cómo financiáis eso? Básicamente, actualmente, eso es lo que te quería preguntar, desde que tú saliste de la universidad hasta ahora, ¿hay más fondos para cine? ¿Hay mayor capacidad? Porque yo lo que tengo entendido, lo que yo tengo, corrígeme si estoy equivocado, es que Contra el Demonio no accedió a fondos públicos. No. No, lo que pasa es que, claro, yo creo que, bueno, yo tengo
colegas que hacen de todo tipo o sea, buscan financiamiento por todos lados. Tengo colegas que son secos para los fondos, que se ganan varios siempre, pero también tengo colegas que no se lo ganan nunca, y yo me considero de ese lote, digamos. Yo Ya. desde que salí de la universidad postulé sagradamente a Fondart, quizás lo hacía mal, quizás mis proyectos no eran interesantes, pero en un minuto como que me aburrí. Y no me aburrí porque me piqué porque no nos daba los fondos, o me enojé o me frustré, porque básicamente uno dedica mucho tiempo a hacer un proyecto, Claro. dedica mucho tiempo, involucra a mucha gente, se involucran recursos, entonces para hacer una buena postulación a un fondo tenés que trabajar meses. Y claro, si te lo ganas, bien, porque te ganas una cantidad de plata importante para hacer tu película, pero si no, quedáis ahí con nada y haber perdido, digamos, 4 o 5 meses de producción, 4 o 5 meses de inversión. Entonces, como que de cierta forma yo le perdí un poco la fe a los fondos. Sé que quizás me debería instruir, quizás hacer un mejor proyecto o rodearme de gente que sepa de desarrollo de proyectos, pero en este caso prefiero hacerlas como por privado, ¿cachai? Por eso yo tengo acá a mi partner Jorge Morales. En el caso de Contra el Demonio estuvo Jorge y Carlos Lara, y yo, y entre los tres levantamos el presupuesto para hacer Contra el Demonio. Sí. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de, cuando fuimos a la sala más chiquitita, que me parece que fue en el GAM. No, no, ¿dónde fue? No, fue No, la fue en el Cineteca. centro, claro, fue en la Alameda, Sí, en la Cineteca. en la Cineteca, exactamente. Me acuerdo que ahí me presentaste a uno de ellos. Sí, ahí estaba Y, Jorge. claro, oye, y cuando fui, bueno, cuando vi volví a ver Cierto Contra el Demonio, me acuerdo que esa vez fue con mi mujer, con Ana. Nosotros ya la habíamos visto en el cine. Y yo me acuerdo que te dije en aquella oportunidad, oye, igual está ligeramente distinta. Está, no sé si le agregaste algo, le quitaste algo, pero está incluso un poquito más dinámica, se notaba que algo había pasado en la película. ¿Qué Sí, fue? Hay una segunda versión. ¿Qué fue lo que pasó ahí? claro, pues, la que tuviste es como la segunda versión. Lo que pasa es que, claro, una O vez que sea, se estrenó Contra el Demonio acá, como vi la primera en el cine y después vi la otra, pude comparar. Por eso que me claro, acuerdo que esta vez yo te dije, oye, aquí algo pasó. sí, verdad. Claro, cuando la película se estrenó, bueno, yo la vi 100.000 veces y también leí hartas críticas y algunos reviews de fans y de críticos, y la mayoría de la gente decía que la película era un poco lenta, ¿vale? Yo la había escrito así a propósito, porque como que si tú ves una película así como del género de Contra el Demonio, estilo El Conjuro, El Sí, Exorcista, película guardando rápida. guardando las proporciones, la película parte lento, como que van Sí, ahí lento, 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 y después, o sea, parten con una escena fuerte y luego pasan una curva y viene un poco de drama y no pasa nada, y después la película explota. Yo utilicé ese arco dramático, pero claro, pues quizás me fui un poco al extremo y efectivamente había escenas muy largas, como que no pasaba mucho, eran más de diálogo. Entonces dije, ya, si esta película ya se dio en Chile, ahora quiero que se dé afuera, en América, que llegue a México. ¿Qué puedo hacer? Entonces ahí dije, ya, me encerré en mi editora y le saqué todas las partes así como que le ponían freno al relato. Entonces por eso la viste como más dinámica, más corta. Entonces le saqué mucha escena de diálogo que efectivamente no incidía mucho en la trama final. Y también creo que viste la versión en español neutro también. Quizás por eso también la exactamente, encontraste distinta. exactamente. Oye, Claro. claro, a uno, vuelvo a insistir, cuando tú tienes la oportunidad de poder pasar por las distintas versiones, tú lo notas. Eh, de hecho, hubo un cambio que tú hiciste que a mí me llamó la atención en la película, que yo no sé cuál es, por ejemplo, la que se estrenó en México. ¿Cuál fue? ¿Cuál de las tres versiones fue la que se estrenó Ah, en no, la, México? la corta, pues lo que pasa es que, claro, hicimos ese ejercicio, como que la versión chilena dije, ya, ya cumplió su objetivo, ahora vamos con la versión para América. Esa versión la dejé más dinámica, más entretenida, solo con edición, se la mostramos a un distribuidor internacional que le gustó harto, pero nos dijo que si queríamos como que la película se diera en otros países, había que doblarla al español neutro, porque
como que en el resto de América no le gusta cómo hablamos los chilenos, no nos entienden, porque hablamos muy Ya. rápido, hablamos mal en teoría, tenemos muchos modismos, entonces sí o sí había que doblar la película al español neutro Un poco y... injusto porque si tú ves, por ejemplo, el canal G Plus, por ejemplo, son casi puras películas mexicanas y de repente hay ciertas películas que tienes que estar como con un diccionario mexicano para poder entender todo lo que te están diciendo. Ah, claro, es verdad, claro, Pero la película que, claro, la película que de alguna manera que así. Ahora entiendo yo que tú querías claro. asegurar su estreno afuera. No, pero es que es distinto con los mexicanos porque los mexicanos son un mercado en sí. Entonces las películas son súper localistas y tienen éxito y de ahí las bajan para el resto de América. Pero acá, si uno quiere llegar a un mercado más grande como el mexicano, hay que doblarla al español neutro. Ya, Esa perfecto. es una barrera, de hecho, que tiene el cine chileno. Es una Mira, barrera la del lenguaje, la del dialecto. Porque en teoría hablamos mal, pues tenemos muchos modismos, hablamos raro para el resto de América. De hecho, de hecho, según lo que ellos me dijeron, es un poco molesto el chileno, ¿no? No tiene como ese garbo que pueden tener los peruanos cuando hablan, o los colombianos, el sabor. Como que nosotros, no sé, a la gente no le gusta nuestro no acento, la verdad. discriminan cómo hablamos. Oye, No, tiene, no tenemos glamour. te saluda ahí, te saluda Mario, dice, saluda al Rulo del Flash, de allá del Liceo 7, ¿cierto? Seguimos, Ah, bueno, sí. Oh, tantos años. Flash, ¿verdad? Pero por lo rápido. exactamente, Por sí, exactamente, pues, obvio. exactamente. Así es que, bueno, seguimos, bueno, está Daniel, que yo creo que el día que yo tire licencia acá en la radio, Daniel va a hacerse cargo pues, ¿En serio? aparece, sí, oye, es el fans número uno de swingfm.cl, aperrando ahí y Bueno. apoyando el proyecto desde siempre. Eh, saludamos también ahí a Mauro BLTRM, a Taxítelo, parece que saludos, José, te dice. Eh, Telo, muy bueno. Charles, Charles Madrid Bello, dentro de las personas que Charles es están. el director de foto de Demonios, es el director de foto. Ah, Charles. mira, de fotografía. Trabajo. Silvia Novak, Karen Sam, ¿cierto? Jenny Cavallo, oficial, se unió. Qué bueno que esté por acá. La saludamos también a Jenny. Eh, finalmente, un poco para ir cerrando a Contra el Demonio y poder pasar a lo que van a ser, ¿cierto? Seguramente tus nuevos proyectos. Saludamos a Cafetería Cap, uno de nuestros auspiciadores, ¿cierto? Una de las pymes que está trabajando junto a nosotros, bueno, que estén junto a nosotros en este momento. Un poco ya para ir cerrando, ¿cuánto más le queda a Contra el Demonio? Eh, Ah, sí, bueno, como pasó todo el tema de la pandemia, tuvimos la suerte de estar en México, en los cines de México, luego en los cines de Colombia, cines de Ecuador, de Bolivia, de Centroamérica, y ahora queda pendiente el estreno en Perú. ¿Dónde te gustó, fuera de Chile, dónde te gustó más la recepción de la película? ¿Dónde crees que No, se recibió mejor? yo creo que en México. México fue un lugar así impresionante porque con pandemia y todo superamos como los 130.000 espectadores, que es mucho para una película de terror y también teniendo en consideración que estaban recién los cines abriendo, con aforos limitados. Po. Entonces fue divertido que nos hayan tirado así al choque como de las primeras películas que se vieron a abrir los cines. Fue súper loco, fue muy bacán. Y lo bueno es que la producción y yo como director en particular, quedaron súper contentos con nuestro trabajo en México. Ay, qué Así que están bueno. esperando el próximo proyecto que también va en la misma tecla de Contra. Así que, bien, pues la idea básicamente es seguir trabajando en esto y lograr nuevamente meter la película en México, ahora en un contexto normal. No sé cómo no iría, así que ahí con toda la fuerza y con toda la energía de que salga increíble todo. Pero básicamente ese es mi objetivo, volver a estrenar en México una película. Ya, hablemos de lo que son los nuevos proyectos. ¿Qué pasa con la película Apps? Claro, Eh, Apps es una película como de 5 historias con 5 colegas de cine de género
y básicamente Apps nace cuando yo, después de Contra el Demonio, lo pasé tan bien que quería hacer una nueva película de terror. Ya. Pero no tenía como el presupuesto para levantar nuevamente hacia el tiro una película completa. Entonces se me ocurrió hacer como una antología de horror. Entonces hablé con Lucio Rojas, que es uno de mis colegas así muy talentoso, en hacer una antología como de horror y que tenga que ver con redes sociales, con tecnología, y así nace Apps. Entonces reclutamos a 3 directores más, armamos la peli, y nuevamente se nos viene la pandemia, entonces como que la película la tuvimos ahí como trabajando durante la pandemia y ahora la liberamos y ha tenido harta, muy buena recepción en festivales. Estuvimos en una sección especial de Sitges, que es uno de los festivales más importantes del mundo. Estrenamos hace un par de meses en Bifan, que es un festival en Corea, que también es uno de los más importantes del mundo. Ahora vamos a estar en Estados Unidos, entonces la película ha sido como bien, como se ha internacionalizado de una forma así bien llamativa, así bien espectacular. Y esperamos ahora que ya los cines en Chile se están abriendo para fijar el estreno en Chile para que la gente la pueda ver acá. Es una película así muy fresca, como muy entretenida, muy ágil. Yo soy el responsable como Si la del tuviera, segmento que habla. ya. Si tú ¿Mm? tuvieras que asemejarla, digamos, de respecto del lenguaje y la dinámica, ¿es como qué? ¿Es como un Martes 13? ¿Es como un, o una cosa más No, oscura como no, no. Silent Hill? Como, No, cómo mira, se... mi historia, es que como son 5 historias, pues yo voy a hablar de la mía. ¿Sí? La mía es una historia tipo I Spit on Your Grave, que es como una Sí, película así como de venganza. sí. Y es muy distinta a Contra el Demonio en el formato, en la iluminación, en la cámara, en el tratamiento. Es una película quizás mucho más ágil, mucho más oscura y mucho más violenta. Y lo más importante es que es mucho más terrenal. Aquí no hay demonios, ¿cachai? No hay posesiones, sino Ya. que hay como violencia, hay un terror físico, ¿Hay más gore? hay... ¿Gore? Sí, sí, está bien, está muy sangriento porque hay hachazos por todos lados, sangre que salta, Qué cabezas buena. cortadas, cerebro. Ahí como que me fui como que de cierta forma quise hacer un pequeño homenaje al cine de los 80, al que veía yo cuando estaba en el colegio, digamos, a Martes 13, Sí. Pesadilla, pero todo en una tecla muy moderna. Entonces, no, a mí lo que me gusta del segmento que dirigí yo es que es una historia que te puede pasar a ti, a mí, a tu Bueno, familia. esperemos que no nos pase. No, lógico. A eso me refiero con terrenal. Claro, no, ojalá que no. Obviamente, porque a nadie le gustaría que le cortaran la cabeza o algo así, po. Pero, pero es algo que podría pasar así a cualquier persona, digamos. Ojalá que no, lógico. Ya. Oye, una de las cosas que quería un poco, a ver, puntualizar, finalmente, bueno, aparte, todavía me queda Manada. ¿Qué pasó con Manada? Es que Manada es la que te estoy contando, pues. Por Manada eso, por es eso parte digo de yo, apps. por eso digo yo, porque partió, el primer acercamiento que yo tuve fue cuando tú la nombrabas como Manada. Claro. Es que apps está compuesta por 5 historias. Una de ellas es Manada. Ah, ahí está, po. Por eso ¿Entiendes? Claro. por eso yo tenía, mira, dentro de aquí de mi torpeo, yo tenía apps slash manada. Y te tenía que preguntar que qué es lo que, cómo funcionaba eso. Claro, Ya, claro, porque son 5 historias. Una se llama ¿repites Freak elenco? Date, ¿Ya? repito a la feña, a ¿A la la niña fe? poseída de ¿Qué contra el fe? demonio. Sí, Sí. sí, la feña es la protagonista junto a la Ignacia Uribe. Las dos Fue, chicas son las que fue protagonizan la película. un agradable descubrimiento de ella. Me gustó a mí Sí, cómo la ha ido súper funcionó bien. sí, Sí, la ha ido cómo increíble, sigue estudiando teatro, ahora está en una teleserie, hace publicidad, ¿no? La ha ido súper. Está trabajando en la serie La Jauría, ¿no? Le digo súper ya. bien, se tomó la Vega muy en serio el trabajo, así que felicitaciones por ella, muy bien. Sí. Claro, pues entonces Manada es parte de apps. Ya, ahora ahí aclaramos esa duda que tenía. Claro. Finalmente, José, para los amigos que nos están escuchando, mira, estuvimos promocionando básicamente 2 días esta entrevista, entre medio antes de este programa.
Hay otros programas en la radio, en donde yo también estoy, y están otros colegas, ¿cierto? Que son los que somos parte de este proyecto. Y, y conversábamos un poquito también sobre ti, sobre lo que se habían visto en la película, un poco, ¿te das cuenta? Eh, y todos, hubo una idea que hasta, bueno, hasta el programa, antes que comenzara esta entrevista, un poco se repetía. Y que tiene que ver con ¿cómo decirte? Con lo que son el rollo como de los personajes, ¿cómo decirlo? Estereotipados que tienen que ver, que básicamente tienen que estar en una película de terror. O sea, una película de terror Claro. sin un malo no está. O de repente en la misma televisión decía, oye, hubo no sé, un asesinato en el lago tanto tipo Jason. ¿A ti no te complica de repente que en algún momento alguna de tus obras se pueda vincular a algún tipo de situación media macabra? Eh, no sé, es que yo como que separo mucho la realidad de la ficción, entonces como que nunca me había puesto en esa pregunta o en esa disyuntiva, como de quizás motivar a gente a matar. No creo, No, no no, no, creo. pero no que la gente vea y quiera matar, sino que de algún momento se asocie, porque yo no creo que la gente que haya, no sé, pues, saltado el Banco de Chile lo haya hecho después de haber visto, por tú, la Casa de Papel, Entiendo, entiendo, entiendo. pero que de algún momento, ¿cierto? De algún momento desde la prensa o desde otro tipo de medios de comunicación se les vaya asociando, Sí, ¿cierto? entiendo. Sí, no, me encantaría porque eso habla como de cultura popular. O sea, en el fondo tu obra, tu serie, tu película pegó tanto y caló tan hondo en la cultura popular de un país o de una generación que claro, quizás a mí me encantaría que el día de mañana haya una casa embrujada y diga, no, una casa embrujada estilo contra el demonio y muestren imágenes de contra el demonio mientras dan la Claro. noticia. A mí sería increíble, porque eso quiere decir que eres parte de la cultura o o que tu película caló tan hondo en un momento que la gente la asocia a cosas que van a pasar más adelante. Es ¿Cómo quieres, como, cómo quieres tú que te recuerden como director? creo que me gusta que me recuerden, o no, me recuerden, o que me sientan, digamos, no como ¿Sí? un director, mira, un director cercano, un director con los pies en la tierra, un director que escucha al equipo, un director que es profesional, pero también que le gusta pasarlo bien en los rodajes. Yo creo que eso es como un director sin, con el ego controlado. Yo ¿Y creo el que eso es gran importante. público, cómo quieres tú que te recuerde? Como un director que alegra a las masas, o un director que mueve las masas. Como que me gustaría ser un director como que llena los cines, un director fructífero. Oye, me gusta, tengo que decirlo, me gusta esa sinceridad tuya porque de repente pasaba, por ejemplo, en un tiempo con la televisión y como que lo cool y lo intelectual era no ver televisión. Claro, Yo tuve muchos años haciendo clases en la universidad y de repente cuando tenía reuniones con colegas era como bien visto decir, oye, yo no veo televisión. claro, Cuando llegaban a mí, dicen, no, o sea, es que yo veo mucha televisión. O sea, ahora, indistintamente tú después vas filtrando o sabes qué creer, qué no, ¿me entiendes? Pero yo entendía de que un medio de comunicación masivo como ese era fundamental para entender cómo, o sea, muchas veces marcaba pauta de lo que pasaba. Y de hecho claro. lo vimos también en el cuento del estallido social. Me gusta eso que tú te reconozcas como un director que quiere llegar a las masas, porque muchas veces está como, vuelvo a insistir, esta idea como del director demasiado intelectual y que básicamente se explica a sí Claro, mismo su obra y hay que tomar como un curso para poder entender qué es lo que quieren hacer. claro. Po. Oye, Claro, pero está bien, pues en el fondo, como yo te repito, como yo vengo del mundo de la televisión, como que tengo esas dos cosas como súper asimiladas. Pues como me gusta hacer cine, pero me gusta hacer cine para las masas, sea terror, sea comedia. Claro, creo que esos son mis objetivos. Mi objetivo siempre va a ser llegar a una sala de cine y para llegar a una sala de cine tienes que saber que tu película tiene que ser atractiva, tiene que ser entretenida, tiene que tener actores medianamente conocidos, tiene que ser algo que en el fondo motive a la gente para ir y que la motive a gastar lo que sale una entrada, lo que sale un paquete de cabrita, una bebida, que no es barato. Entonces, yo creo que es el desafío de los realizadores, tener que sí. seducir a la audiencia
para que en vez de comprar un ticket por Avengers, compre un ticket para la película chilena, ¿cachai? Y no salga Sí, decepcionado y diga, oh, puta, boté la plata, ¿cachai? Porque no es poca la plata. exactamente. Bueno, solamente unas dos últimas cosas. Primero, decirte que estoy completamente disponible para morir de un hachazo en los primeros 5 segundos de tu próxima producción. Ya, muy De bien, forma muy bien. completamente gratuita, va a ser un honor recibir un hachazo dirigido por José Miguel Zúñiga. Y lo otro es agradecerte, José, porque en realidad nosotros llevamos, bueno, ya cumplimos más de un año, ¿cierto?, en este proyecto. Hemos tenido la oportunidad de poder tener también productores de televisión. Tuvimos a Dailo Carvajal, que era productor de Mega. Hemos Ya, tenido también a Orión Morales, ¿cierto?, que es un gran embajador de la Universidad de Berkeley, ¿cierto?, de música. Hemos tenido la posibilidad de poder, de alguna manera, capitalizar, ¿cierto?, un poco a estas grandes personas que de alguna manera también motivan. Yo creo que tú también, tú no te das cuenta, pero motivan mucho a que otros realizadores, ¿cierto?, digan, oye, ¿sabes qué? Cuesta, pero se puede. ¿Cachai? Cuesta, pero no tenemos que tenerle miedo a eso, lo que dices tú, a querer entretener las masas. Y en ya, definitiva un libro que no se lee, una película que no se ve, de alguna manera pierde un poquito su sentido. exacto. Entonces, entonces, te quiero agradecer eso y el apoyo, como te digo yo, a este proyecto que es swingfm.cl, que nace, lo tenemos declarado en nuestra página como un proyecto sin fines de lucro, pero que de alguna manera busca llevar cultura, entretención y de alguna manera también poner un granito de arena, ¿cierto? Yo soy profesor, así que siempre veo todo desde esa perspectiva, ¿cierto? Poder llevar un poquito Claro. de cultura, motivación. eh, la conversación que tuvimos nosotros nos sirve mucho también desde el punto de vista vocacional. Ver que tú puedes, no sé, puedes tener un giro de repente en lo que tú estás haciendo e ir y buscar lo que tú realmente quieres hacer, y el caso tuyo, ¿cierto?, en forma exitosa. Así que te quiero agradecer, José, esta oportunidad de poder haber compartido este rato con nosotros, y de alguna manera, ¿cierto?, de esa manera también poder apoyar el proyecto de poder llevar cultura y entretención, ¿cierto?, a través de nuestra radio. Sí, pues genial, no, lo pasé muy bien. Gracias a ti por la invitación. Estuvo muy amena la conversación. Se nota que te preparaste porque sabías toda mi carrera. Así que súper bien, pues. Así que no, muchas gracias. Cuando quieran, me invitan y ahí conversamos un buen rato y te voy contando de lo que seguimos haciendo con el equipo y todas las cosas que vamos inventando día a día. Perfecto. Despidamos juntos el programa. Quiero también saludar a todas las personas que están en este momento, ¿cierto?, unidas a swingfm.cl. Vayan al Instagram, ¿cierto? Háganse amigos de este proyecto que lo que busca es poder llevar cultura y entretención, ¿cierto?, de la mejor manera a toda la familia. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Así que, José, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Ya, chicos, Vale, gracias. Que estén bien. Gracias por la vale, invitación. Nos vemos vale, pronto. cuídense. Bye bye.